Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 7 de agosto y vamos a ver la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11. El título del devocional de hoy es Lo que la ley y nuestro esfuerzo no lograron, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios nos salvó. Lo que nosotros no podíamos hacer, Dios lo hizo. Ahora concluimos el pasaje de ayer con estos versículos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces el apóstol Pablo llega a esta conclusión: miserable de mí, ay de mí. Si la ley es buena y perfecta y la carne es mala, yo soy incapaz de obedecer la ley. Y la obediencia a la ley, la obediencia perfecta me lleva a la vida. Entonces, ¿cómo me puedo salvar? ¿Cómo puedo yo ser salvo y tener vida? ¿Cómo puedo yo escaparme de la muerte? Entonces vimos nosotros que todo ser humano, antes de conocer a Cristo Jesús, nace y vive en este mundo, bajo la ley, que a través de nuestra carne pecaminosa se produce el pecado que nos lleva a la muerte en Adán. Todos vivimos así, y lo vemos aquí en esta imagen. La carne es débil, pero igual yo también cuando nazco con pecado. Así que el 100% de mi persona ama el pecado, es esclavo al pecado, y está separado eternamente de Dios, destituido de la gloria de la presencia de Dios, y soy yo un esclavo a la carne y al pecado. ¿Cómo entonces podré yo llegar a este mundo? Y la respuesta la encontramos en la palabra de hoy. La gracia a través del Espíritu produce la justicia que nos lleva a la vida en Jesucristo. Jesucristo es el que nos salva, que nos traslada de la ley a la gracia, que toma la carne débil y nos fortalece con su Espíritu. Aquí vamos a ver la palabra juntos en Romanos 8, versículos 1 al 11. Viviendo en el Espíritu. Entonces lo que la ley y la carne no pudieron hacer, Dios lo hace al entregarnos a su Hijo amado Cristo Jesús, al darnos de su Espíritu Santo y al darnos el poder, la fuerza, la capacidad de adorarlo a Él, de agradarle a Él, con un corazón nuevo. Dice la palabra de Dios aquí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado por esa condenación, por su pecado. Dice, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el principio, podemos decir que la regla del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Aquí el Espíritu de vida es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que en Génesis 1 dio vida a todo, que vivificó todas las criaturas del universo. Entonces vemos que Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos libra del mundo pasado. Y vemos aquí cómo entonces, por medio de Cristo Jesús, vemos este cambio. Somos librados del pecado, de la carne, de la ley, y somos entonces transferidos a un mundo nuevo. Dice aquí la palabra, empezando en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne. O sea, el problema no era con la ley era perfecta y nos manda a vivir una vida perfecta. El problema es nuestra carne, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó nuestro pecado en la carne perfecta de Cristo Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una de las explicaciones del Evangelio más breves y concisas que encontramos, junto con 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, Cristo Jesús, que fue perfecto, Dios lo hizo pecado. Lo cargó con nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo puede Dios seguir siendo un juez justo, pero ser también un Padre amoroso que puede perdonar al pecador manteniéndose justo? Una persona justa que deja ir a un pecador no es una persona justa, es un juez corrupto. ¿Cómo puede Dios entonces perdonarnos y a la misma vez ser justo? Cuando Dios toma nuestros pecados, se lo carga a Cristo Jesús, quien era perfecto. Él es el único capaz de morir por nuestros pecados, de pagar el precio perfecto que requiere la ley. Y a la misma vez, por su resurrección, nos da vida, nos libera de la ley, del pecado, de la carne que nos lleva al pecado. Entonces vemos aquí que Dios hace todo esto. El ser humano hace absolutamente nada. ¿Qué puedo yo contribuir a mi salvación? Nada excepto mi pecado. Porque dice la palabra en Efesios 2, estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y transgresiones. Muertos. ¿Qué puede hacer una persona muerta? Absolutamente nada. Cero. Es un término que se usa, el monergismo, cuando se habla de nuestra salvación. El sinergismo significa que yo colaboro con Dios, que yo debo de cooperar con Dios y yo también tengo que poner de mi parte. O sea, si Dios me da su mano, yo tengo que alzar mi mano y agarrarme de Él para que Él me salve. Que yo tengo que hacer un esfuerzo, que tengo que hacer algo. Pero el monergismo dice que cuando yo no era capaz de hacer nada, Dios me salvó. Dios lo hizo. Lo que la ley no podía hacer, débil por la carne, Dios lo hizo al enviar a su Hijo amado Cristo Jesús, que a través de la fe toma nuestros pecados, nosotros morimos con Él y somos resucitados a vida nueva. Cristo Jesús pagó el precio de tu pecado y mi pecado, y Él resucitó en poder para resucitarnos a nosotros también a vida nueva. Una vida nueva donde ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí el corazón nuevo, lleno del Espíritu Santo que vivifica, nos santifica gradualmente, poco a poco. Somos libres, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús y vamos creciendo en santidad. Dios sigue derramando su Espíritu Santo sobre nuestras vidas y pecamos menos y menos, obedecemos a Dios más, amamos a Dios cuando antes no lo podíamos hacer y todos esperamos la glorificación, aquel día en cuando seremos perfectos, sin pecado. Ahora sigue la palabra en Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces esto lo vemos aquí en esta imagen. Antes de conocer a Cristo Jesús, poníamos nuestra mente en la carne y la carne nos conducía al pecado y a la muerte. No podíamos, no queríamos ni podíamos agradar a Dios, tener una relación con Él, obedecerlo a Él. Pero
Cristo Jesús viene y a través de la muerte juntamente con Él, resucitamos a una vida nueva, con un corazón nuevo, llenos del Espíritu Santo. Ahora no nos ocupamos en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Y así podemos nosotros, por su gracia y por el poder del Espíritu, agradarle a Dios, obedecer a nuestro Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vemos aquí, la carne, tristemente, aún es jalada por el pecado. Pero el Espíritu, el nuevo yo, la criatura nueva, el corazón transformado, el corazón que recibimos por el nuevo pacto, ama y obedece a Dios y vive. Sigue en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos esa promesa de Dios, que ese mismo poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, nos vivificará a nosotros también, nos glorificará en aquel día. La palabra dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo de Dios. Confiamos en las promesas de Dios, confiamos en el poder del Espíritu de Dios en nosotros para santificarnos. Solamente aquellos que han sido transferidos, trasladados al nuevo mundo, a la nueva vida en Cristo Jesús, tienen el Espíritu Santo, pueden agradarle a Dios. Y pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo Jesús, en oración y ruego, podemos nosotros vencer la tentación. Podemos vivir una vida de obediencia, una vida victoriosa. Claro, de vez en cuando vamos a pecar, pero hemos sido transformados desde el interior. Somos criaturas nuevas, que ahora podemos agradarle a Dios, podemos amarlo a Él, podemos nosotros obedecerle de corazón. Es que oremos juntos en este momento, dándole las gracias a Dios por este glorioso evangelio, por la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Y cada vez que somos tentados, acordémonos quién somos en Cristo, acordémonos de nuestra identidad en Cristo Jesús. Dice San Agustín que él fue transformado. Se acuerda que venía una mujer y dice, soy yo, Agustín, soy yo. Pero después de conocer a Cristo, sí, eres tú, pero yo ahora no soy yo. Soy una criatura nueva en Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, con un corazón nuevo. Ahora puedo agradarle a Dios, quiero agradarle a Dios. Oh Dios, ayúdame, Espíritu Santo, lléname abundantemente con tu plenitud. Meditando en la palabra de Dios y orando, manteniéndonos cerca de Dios, llenos del Espíritu Santo, así podremos vencer el pecado. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy y nos estaremos viendo mañana a las 6 de la mañana para la oración matutina. Dios los bendiga, amados hermanos.